Marco miró a Sofía, su coleta moviéndose mientras agregaba detalles meticulosos al dragón que estaba coloreando. No pudo evitar sonreír ante su concentración, su lengua asomando en foco, sus cejas fruncidas como si estuviera resolviendo un problema de gran impacto. A sus 7 años, Sofía era un torbellino de curiosidad y alegría, capaz de iluminar incluso los días más oscuros. «Me estás mirando», dijo Sofía sin levantar la vista, su voz juguetona pero acusadora. Marco rió, recostándose en el sofá. «No puedo evitarlo. Ese dragón se ve bastante feroz». Sofía le sonrió con orgullo. «Va a ser el mejor dragón de todos. Mejor que el que dibujaste para mí la semana pasada». «Duro, Sofía», Marco bromeó. «Pero quizá aprenda un par de cosas de ti». Sofía inclinó la cabeza, pensativa. «Has estado medio raro últimamente». Las palabras impactaron más fuerte de lo que Marco esperaba, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Raro? ¿A qué te refieres?» «No sé», respondió Sofía, encogiendo los hombros mientras cambiaba de color. «Solo pareces distraído, como si pensaras en cosas todo el tiempo». Marco miró hacia la cocina, asegurándose de que sus padres no estuvieran escuchando. «Bueno, ya me conoces. Siempre estoy pensando. No crees que soy demasiado raro, ¿verdad?» «No», respondió Sofía, con su voz suave. «Creo que eres genial. Pero mejor ten cuidado, o mamá va a pensar que tienes novia». Marco rió demasiado fuerte, recibiendo miradas curiosas de sus padres. «Sin novias todavía, Sofía, lo prometo». Sofía rió, volviendo a su dibujo, pero sus palabras se quedaron con él. Incluso a su edad, Sofía tenía una habilidad especial para ver más allá de la superficie. Durante la cena, los 4 se reunieron alrededor de la mesa, pasando platos de espagueti y pan de ajo. La mamá de Marco había preparado su famosa salsa marinara, rica, intensa, con un toque de albahaca que podía mejorar el día de cualquiera. Era un ritual familiar, uno que había sido un ancla para Marco por años. ¿Emocionado por el gran partido la próxima semana? Su papá giró un tenedor lleno de espagueti. «Escuché que el entrenador cuenta contigo para ganar». Marco vaciló, sintiendo el peso de la pregunta. El béisbol siempre había sido importante para su familia, una fuente de orgullo, una forma de conexión. Pero ahora se sentía trivial en comparación con todo lo demás. «Sí, papá, estoy emocionado», respondió Marco, forzando una sonrisa. Su mamá inclinó la cabeza, estudiándolo con atención. «No suenas emocionado». «Lo estoy», insistió Marco, aunque su voz carecía de convicción. Sofía intervino, disfrutando de la atención sobre su hermano. «Tal vez esté distraído por su novia». Marco gimió, cubriéndose la cara con las manos. «Sofía, ya hablamos de esto». Su papá rió, sacudiendo la cabeza. «Sabes, si tuvieras novia, querríamos conocerla». «No hay novia», Marco dijo firmemente. «¿Podemos hablar de otra cosa?» Su mamá intervino, su tono juguetón pero comprensivo. Está bien, no lo atosiguemos. ¿Qué tal la escuela? ¿Cómo va eso?» Marco vaciló de nuevo, sus pensamientos aún en los plateados, Donald y Valeria. «Está bien. Ocupado, pero bien. La clase de economía con la señora Luna es genial, y me gusta arte con la señora López. La clase de ciencias con la Miss Gubi es interesante». Sofía se iluminó. «¿Te refieres a la Miss Gubi que es súper bonita y cool?» «Se lo dijiste al tío Beto». Marco giró los ojos. «Sofía, eres imposible». A pesar de la burla, el calor de la mesa familiar le recordó a Marco lo que estaba defendiendo. Su familia, ordinaria, peculiar y maravillosamente humana, era su ancla. No sabían la tormenta que se gestaba más allá del horizonte, pero su amor y humor le daban la fuerza para enfrentarlo. Más tarde esa noche, mientras Marco yacía en la cama, mirando fijamente el techo, Sofía llamó suavemente a la puerta y se deslizó dentro. Subió a la cama a su lado,
su pequeño cuerpo acurrucándose contra el suyo. ¿Puedo decirte algo?, susurró. Siempre, respondió Marco, rodeándola con un brazo protector. Sé que no tienes novia, comenzó Sofía, su voz seria pero calmada. Pero también sé que estás pensando en algo grande. No tienes que decírmelo, lo entiendo. Pero sea lo que sea, creo que puedes hacerlo. El corazón de Marco se encogió ante las palabras inesperadamente profundas de su hermana. Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí. Sofía asintió, sus ojos somnolientos, pero llenos de una sabiduría sorprendente. Si alguna vez necesitas ayuda, solo dímelo. ¿Sí? Soy muy buena coloreando dibujos. Marco soltó una pequeña risa, apretándola en un abrazo fuerte. Lo tendré en cuenta. Mientras Sofía salía de la habitación, Marco se sentó, su mente acelerada. Los plateados, los grises, la resistencia, todo era mucho más grande que él, mucho más grande que su familia. Pero momentos como este le recordaban por qué tenía que seguir adelante. No estaba luchando solo por la supervivencia de la humanidad, luchaba por la inocencia de Sofía, por la risa de sus padres, por esas cenas tranquilas que hacían que todo pareciera normal. Y mientras la luz de la luna se filtraba por su ventana, Marco sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante era incierto, pero sabía algo con certeza. Su familia era su razón para luchar, y su amor sería su guía a través de lo que viniera después. Marco se sentó en una plataforma de acero profundamente dentro de la caverna, el tenue resplandor alienígena de la tecnología plateada proyectando sombras nítidas a su alrededor. Beto estaba a unos metros, cruzando los brazos, mientras observaba el orbe plateado pulsante que flotaba entre ellos. Los plateados lo llamaban el simulador de pruebas, un dispositivo que los sumergiría en una realidad virtual tan vívida que cada sensación, cada miedo, cada pérdida, se sentiría real. No voy a mentir, murmuró Beto, frotándose el cuello. Esto me da mala espina. Marco sonrió con picardía. Probablemente porque está a punto de lanzarnos a un escenario apocalíptico. Plateado, uno avanzó, su mirada dorada fija, serena. Esta simulación los preparará para lo que viene. Experimentarán las etapas de la invasión, la guerra psicológica, la desesperación del liderazgo. Deben aprender, a través del fracaso, de la frustración, del dolor. Pero no se preocupen. Si mueren, regresarán a la vida en 5 minutos. Ambos pasarán mucho tiempo en el simulador. Plateado. Uno continuó. Este simulador se actualizará y adaptará con cada nueva información que obtengan de cada simulación. Beto suspiró, mirando a Marco con una expresión resignada. Supongo que no hay modo fácil, ¿eh? La voz de Plateado. 2 fue fría, implacable. Solo hay realidad. Sin más advertencia, el orbe se dividió en vórtices de datos, envolviéndolos como cintas de luz líquida. Marco apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su conciencia fuera arrastrada hacia otro mundo. La simulación tembló, y el cielo se distorsionó, parpadeando como estática en una televisión antigua. Entonces, sin previo aviso, la primera ola golpeó. Un pulso electromagnético detonó a través de la ciudad, invisible pero devastador. Cada dispositivo electrónico, teléfonos, semáforos, motores de autos, murió en un instante. La oscuridad se extendió, punctuada por el fallido parpadeo de los generadores y el súbito cese del tráfico. Marco sintió su estómago retorcerse. Había visto desastres en televisión, pero nunca había sentido uno tan visceral, tan sofocante. La voz de Plateado 2 susurró en su mente. Su onda de pulsos electromagnéticos, también conocidos como EMP. El primer método de ataque. La civilización se fractura. El miedo toma el control. Las calles estallaron en caos. Gritos, empujones, alarmas silenciadas,
edificios oscurecidos. Conductores pisaron los frenos, sus vehículos parados en mitad de la carretera. Algunos entraron en pánico y corrieron. Otros permanecieron inmóviles, tratando en vano de reiniciar sus teléfonos. Marco vio a un empresario de traje impecable, aferrado a su celular muerto, sacudiéndolo como si eso pudiera devolverle la vida. Cerca, una madre abrazaba a su hijo llorando, escaneando las calles en busca de respuestas que no llegarían. «Está ocurriendo demasiado rápido», murmuró Marco. «No hay tiempo para procesarlo». Beto coincidió, mirando en todas direcciones. Ese es el punto. El caos dificulta la organización de la resistencia. Marco apretó los puños. «Necesitamos refugio. Bajo tierra antes de que llegue la siguiente ola». Pero antes de que pudiera actuar, la simulación cambió de nuevo. Marco apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el cielo se partiera en dos. Descendiendo como demonios desde los cielos, aparecieron los droides de guerra. Figuras altas, imponentes, sus cuerpos metálicos resplandeciendo bajo la luz distorsionada del sol moribundo. Sus movimientos eran inquietantemente fluidos, demasiado rápidos para criaturas tan blindadas. Y estaban por todas partes. La voz de Plateado 3 resonó en sus mentes. No dudan, no temen, no negocian. Las calles se transformaron en un campo de batalla en un instante. Los soldados intentaron organizar una respuesta, pero las balas rebotaban inútilmente contra los escudos de energía de los droides. Los policías, ya sufriendo con sus radios inoperantes, dispararon, solo para ver con horror cómo los droides avanzaban sin pausa. Las primeras bajas humanas cayeron en segundos. Marco tragó saliva, viendo a un grupo de civiles correr hacia un callejón, solo para que un droide calculara sus movimientos con precisión aterradora. Un único disparo de pulso desde su brazo metálico hizo añicos la pared de ladrillos, enviando escombros en todas direcciones. Las personas colapsaron, algunas quedando inconscientes, otras luchando débilmente por huir. Beto agarró el hombro de Marco. «No nos quedaremos aquí, nos movemos ahora». Los dos corrieron por una calle lateral, esquivando autos abandonados y buzones volcados. «¡Necesitamos cascos!», gritó Marco. En un instante, cascos tácticos aparecieron en las cabezas de Marco y Beto. La voz de Plateado 3 les explicó telepáticamente. El simulador puede añadir elementos factibles que la resistencia podría usar. ¿Cómo peleamos contra algo inmune a todo lo que le lanzamos?, jadeó Marco. «No peleamos», dijo Beto, su voz tensa. «Todavía no. Tenemos que descubrir qué funcionará antes de hacer nuestro movimiento». Marco asintió, su corazón golpeando su pecho. Pero antes de que pudieran llegar a un lugar seguro, el siguiente horror apareció. Todo comenzó con un gruñido profundo, gutural, bajo y retumbante, vibrando el suelo bajo sus pies. Entonces, las primeras criaturas emergieron. Se derramaron en las calles, arañando su salida desde contenedores reforzados que habían sido lanzados desde el cielo. Sus ojos brillaban con una inteligencia siniestra, torcida por los implantes neuronales que los grises habían incrustado en sus cerebros. Marco se deslizó hasta detenerse. Algunas criaturas eran pequeñas, apenas más grandes que un gato doméstico, pero se movían como relámpagos, sus patas temblando de manera antinatural mientras escaneaban en busca de humanos. Otras eran enormes, monstruosas, con piel acorazada y mandíbulas demoledoras, destrozando vehículos como si fueran papel. ¿Están programadas para odiarnos?, murmuró Beto, incrédulo. La voz de Plateado 2 respondió fríamente. Son diseñadas para la agresión. Una vez liberadas, su instinto es la destrucción. Marco dio un paso lento hacia atrás, observando cuidadosamente a una de las criaturas más pequeñas mientras inclinaba su cabeza hacia una caída controlada. La mujer gritó, tratando de retroceder, pero ya era demasiado tarde. En un parpadeo,
La criatura saltó. Demasiado rápida, demasiado feroz. Marco cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido. «Esto es peor que los droides», murmuró. Plateado. Uno explicó. «Los droides eliminan la resistencia. Todas las fuerzas de defensa han sido erradicadas. Las bestias eliminan a los sobrevivientes. Entrarán en cualquier lugar donde los droides no puedan». Como para subrayar la pesadilla, el cielo volvió a oscurecerse. Pero esta vez, no por explosiones EMP o droides de guerra, sino por las flotas descendientes de los guerreros grises. Llegaron como si estuvieran pisando su propia tierra, calmados, seguros, indiferentes al caos que los rodeaba. Los trajes de batalla que vestían resplandecían bajo la luz de la luna. Sus ojos negros escaneaban las ruinas con una fría diversión. Estos no eran soldados, eran reclamantes. Cada gris ya había sido asignado un territorio. La ciudad en ruinas, los hogares destrozados, las personas caídas, todo era suyo ahora. Algunos humanos intentaron pelear. Un hombre se lanzó hacia adelante, un tubo metálico en mano, balanceándolo con furia. El gris que lo observaba apenas se movió antes de girar su muñeca y enviar una pequeña descarga eléctrica a través del cuerpo del hombre. Colapsó de inmediato, convulsionando en el suelo. «No solo derrotan la resistencia», murmuró Marco, viendo la escena desarrollarse. «La humillan». Beto apretó los puños. «Quieren quebrarnos antes de tomarnos». La voz de Plateado 3 ahora era silenciosa. «¿Lo entiendes, Marco?» Marco exhaló. Lo entendía. Lo sentía. A diferencia de los droides o las bestias, los grises llegaban con arrogancia. Pisaban las calles destruidas envueltos en trajes de batalla resplandecientes, sus ojos negros escaneando la devastación con diversión distante. No estaban peleando, estaban reclamando. «Míralos», señaló Beto. «Creen que ya son dueños del lugar». Marco exhaló, centrando su mente. Esta es la verdadera amenaza. La voz de Plateado 3 se suavizó, más conocedora, más calculada. ¿Lo entiendes ahora, Marco? El liderazgo no es solo comandar batallas, es saber qué luchas elegir. Marco apretó los puños. Sí, y vamos a elegir las correctas. El liderazgo no se trataba solo de dar órdenes en combate. Se trataba de saber qué peleas escoger, cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo superar a un enemigo que había estado conquistando civilizaciones por siglos. Y lo más importante, cómo evitar que la humanidad se convierta en otra víctima sin nombre en la marcha interminable de conquista de los grises. La simulación comenzó a desvanecerse. Marco despertó de un golpe, jadeando, su corazón martilleando en su pecho. Aún podía oír los ecos distantes de la guerra, los gritos, el silencio sofocante que seguía. Beto retrocedió tambaleándose, inhalando profundamente. «Santo». No terminó la frase. Los plateados estaban frente a ellos, observándolos con intensidad. «Han visto», dijo Plateado 1. Marco apretó los puños. «Sentido es más preciso». «Ahora entienden al enemigo», continuó Plateado 2. «Y los errores que las civilizaciones antes de ustedes han cometido», agregó Plateado 1. «Por supuesto, la invasión real durará varios días, no 2 horas. Esta primera simulación fue diseñada para que se familiaricen con el proceso, con la información y con el enemigo». Beto se frotó la cara, negando con la cabeza. «Bueno, la buena noticia es que creo que podemos ganar». Marco se giró hacia él, sorprendido. «¿De verdad crees eso?» Beto sonrió, pese a todo lo que habían visto. «Sí, porque somos más inteligentes de lo que creen. No digo que seamos más inteligentes que ellos. Digo que somos más inteligentes de lo que ellos piensan. Nos subestiman». Marco asintió, su adrenalina aún corriendo.
Entonces pongámonos a trabajar. Los plateados los observaron con atención, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Marco se sentó en el frío suelo metálico del centro de mando plateado, su mente aún girando por la simulación que acababan de soportar. El peso de lo que habían presenciado, lo que los Kenlu grises habían hecho a innumerables civilizaciones, se asentó pesadamente en sus hombros. Se sentía como si hubiera vivido el apocalipsis y apenas hubiera salido con vida. Beto se mantuvo cerca, en silencio, brazos cruzados, mirando fijamente la tecnología alienígena, como si tratara de descifrar sus secretos. Esto es lo que sucedería si la invasión ocurriera hoy, dijo Plateado 2. Entonces Plateado 1 habló, su voz cargada de una urgencia que antes no estaba allí. Ahora comprenden la escala de destrucción, pero nuestra prueba para la humanidad demanda más que supervivencia. Demanda estrategia. Y para asegurar el éxito, distorsionaremos el tiempo alrededor de la Tierra para darles más tiempo. Marco frunció el ceño. ¿Distorsionar el tiempo? Plateado 2 avanzó, sus dedos translúcidos deslizándose sobre la interfaz holográfica. Se colocará un campo de contención alrededor de la Tierra. El tiempo dentro del campo se frena drásticamente. Lo que en su planeta tardaría meses serán solo días afuera. Esto les permitirá una preparación adicional. Beto exhaló, negando con la cabeza. ¿Me están diciendo que pueden simplemente frenar el tiempo, como el tiempo real? La voz de Plateado 3 permaneció tranquila. Ninguna especie ha logrado viajar en el tiempo. Pero frenar la percepción relativa, eso es posible. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 años para ustedes, respondió Plateado 2. Solo 6 meses para los grises. Beto silbó en voz baja, su mente procesando la magnitud de la revelación. Esto es enorme. Si descubren que estamos resistiendo, sus refuerzos tardarán más en llegar. Por una vez, podríamos adelantarnos. Pero Marco no estaba listo para celebrar todavía. ¿Qué pasa si esto falla? Plateado 1 se detuvo, su tono cargado de gravedad. El fracaso significaría una aceleración incontrolada del tiempo. La Tierra podría avanzar siglos en cuestión de días. Las civilizaciones colapsarían bajo su propio peso. La infraestructura se desmoronaría. Los humanos envejecerían antes de su tiempo. Beto murmuró para sí mismo. Así que ganamos la guerra de preparación, o el planeta se convierte en un accidente distópico temporal. Marco se frotó las sienes, su mente corriendo con rapidez. ¿Qué tan estable es este campo de contención? ¿Se ha probado antes? Plateado 3 admitió con calma. Es teórico. Una fusión de tecnologías de múltiples civilizaciones. Creemos que funcionará, pero no hay precedente. Marco soltó una risa seca. Sin presión entonces. Beto, a pesar de la seriedad del momento, esbozó una sonrisa burlona. Oh, sí. Totalmente normal, una simple prueba alienígena. Solo doblando el tiempo y esperando que la Tierra no se convierta en un circo cronológico. Plateado 2 ignoró el sarcasmo. La resistencia necesita tiempo. Sin él, su gente caerá. Beto se puso de pie, paseando de un lado a otro. ¿Y las consecuencias imprevistas? ¿Cómo afectará esto a los humanos mentalmente? Si el tiempo se frena dentro del campo, ¿nuestras mentes se ajustarán? ¿O quedaremos atrapados en una pesadilla a cámara lenta? Plateado 1 respondió sin titubear. La mente humana se adapta a la percepción. No sentirán la distorsión. Pero las fuerzas externas, sí. Esto incluye operaciones espaciales, satélites y la percepción de visitantes interestelares. Beto señaló a Marco. Traducción: la Tierra va a verse muy rara desde afuera. Marco exhaló. Entonces, nos preparamos. Mantenemos esto en secreto por ahora.
y asumimos que, si falla, lo perdemos todo. Plateado. 3 inclinó la cabeza. Tu comprensión es correcta. Beto se frotó la mandíbula, su mente ya en modo estratégico. Está bien. Si vamos a hacer esto, necesitamos contingencias. Si el tiempo se descontrola, debemos encontrar la forma de estabilizarlo antes de que se vuelva catastrófico. No podemos arriesgar un salto temporal a nivel civilización. Marco asintió, su determinación solidificándose. Y necesitamos equipos monitoreando los cambios globales, gente que pueda detectar irregularidades antes de que se conviertan en desastres irreversibles. Esto ya no es solo planificación de resistencia, es supervivencia planetaria. Plateado, uno los observó con atención. Ven la gravedad de esta elección. Marco sostuvo su mirada. No tenemos opción. Hacemos que funcione, o lo perdemos todo. Beto suspiró, mirando a Marco con una chispa de diversión. Y pensar que creí que la política en la preparatoria era complicada. Marco sacudió la cabeza, exhalando lentamente. Sí. Resulta que detener una invasión alienígena requiere un poco más de estrategia que manejar a un bully de la escuela. Mientras los plateados iniciaban las primeras fases de la distorsión temporal, Marco sintió que el peso de su misión se asentaba aún más profundamente. Les quedaban 5 meses, pero solo si el propio tiempo no los traicionaba primero. Y ese era el mayor riesgo de todos.